desarrollo de la historia de Quito y el sincretismo en cada uno de los quiteños, existió la influencia de los personajes importantes, tanto en el proceso de colonización como en la independencia. How are you? How's your name? My name is Johan. My name is Margot. Oh, nice to meet you. What do you know or what do you learn about Quito and our country? Well, first of all, Margot Telly, because she lived for 6 months here in Cuenca. Ecuador. I lived in Cuenca last year, so I've known a bit about Ecuador, but about Quito I don't know much. And Not what do you yet. know about Ecuador? What do I know? I know it's 8 times as big as Belgium. I know a lot about the food here. You know, there's a great biodiversity. Yes, great. Biodiversity. Yes. You have the Sierra, the Amazonia, the La Costas. You have 3 parts, and I know about the flag, the history behind it. So yeah, And do you like it? I love it. That's why I returned with my family now for vacation. Okay, thank you. You're welcome. Eloy Alfaro fue uno de los representantes más importantes de la ciudad de Quito, ya que fue uno de los grandes líderes de la Revolución Liberal del Ecuador. Su lucha por la educación, la laicidad del Estado y los derechos de los civiles cambió la estructura política y social del Ecuador. La época colonial en Quito fue un periodo complejo de transformación y fusión de culturas. Los personajes que exploramos hoy, desde los líderes indígenas hasta los evangelizadores y artistas coloniales, nos recuerdan cómo el encuentro entre dos mundos dio lugar a una nueva identidad, una en la que lo indígena y lo europeo se entrelazaron en un mestizaje que dio forma a Quito que conocemos hoy. Existieron personas que representan la devoción religiosa que heredaron los quiteños en las encomiendas realizadas por los españoles. Una de estas, conocida como la Azucena de Quito, fue una figura de Santa Mariana de Jesús que representa esta devoción. En su canonización y culto posterior se mezcló la espiritualidad europea con la tradición local. Manuela Cañizares vivió en una sociedad marcada por la mezcla de tradiciones indígenas y españolas. Su participación en el movimiento independentista reflejó un sincretismo ideológico, al combinar ideales ilustrados europeos con el deseo de la autonomía local. Juan Pío Montúfar, como líder de la Junta Soberana de Quito, combinó ideas ilustradas europeas con el deseo local de autogobierno, reflejando un sincretismo político adaptado a la sociedad mestiza con influencia indígena y criolla. Cada diciembre, las calles del Ecuador se llenan de luces, villancicos y pesebres. Pero ¿sabías que antes aquí en estas mismas tierras se celebraba otra fiesta? Luces, villancicos, pesebres. En Ecuador la Navidad es una fiesta de unión y fe cristiana. Un encuentro de culturas. Así nace una Navidad única, donde lo cristiano y lo ancestral se unen. Descubramos juntos este fascinante sincretismo. Hace más de 500 años, en los pueblos andinos no se hablaba de la Navidad, sino del Capagraimi. Era el tiempo de la renovación, del solsticio, cuando el sol regresaba con más fuerza y se celebraba el crecimiento y la sabiduría. La Navidad es una época de unión, celebración y tradición. A lo largo del tiempo estas costumbres han sido transmitidas de generación en generación, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia. Hoy conversamos con Eduardo, un restaurador de museos que nos contará sobre sus tradiciones navideñas y la importancia de la unión en estas fechas. Había donado una señora, pero ella ya venía heredando de otras personas. El niñito pertenece a la escuela quiteña, la escuela de Legarda, Bernardo de Legarda. Más o menos es del siglo XVI. ¿Cómo se llega a saber eso? Por todo lo que él es hecho. Si le ves, tiene sus ojos de vidrio, su rostro es de platino con policromía. Eso es una de la escuela de Legarda, ¿no? Y la talla y cómo es él, porque llevamos la tradición familiar. Siempre habían unas fiestas enormes en época de mi madre. Yo pasaba la misa, pero tenía que hacer una fiesta. Era un fiestón, se mataba gallinas, cuyes, conejos, todo eso se mataba. Pasabas a otra persona, a la que tú le quieras dar. O no hacía falta eso, sino venían y te pedían, yo quiero pasarle al niñito. Y obviamente tenían que volver a hacer el fiestómetro
Y era una tradición muy linda, muy sana, que es una pena que se haya perdido todo eso hoy en día. Ser más amigos entre nosotros, porque el hecho de que yo te pase a ti el niñito y tú le pasas la misa, ya somos compadres. Así nació una Navidad diferente. Para muchas comunidades, la Misa del Gallo no es solo un rezo, también La un Navidad encuentro de es una de las culturas. festividades Los más villancicos se importantes canta para con millones de flautas y personas en bombos, todo el y mundo. niño Jesús Pero más allá es de las envuelto luces en y los tejidos regalos, andinos. tiene un profundo significado espiritual. Para entender mejor su origen y cómo se vive desde la fe, hoy tenemos el honor de conversar con un fraile franciscano, quien nos compartirá su visión sobre el verdadero sentido de la Navidad y su celebración. Acompáñanos en esta entrevista. La Navidad siempre es el encuentro con Cristo. Nosotros la vivimos de manera alegre, siguiendo la enseñanza de San Francisco. Es la fiesta de las fiestas y nos alegramos porque la palabra de Dios, aquella que es infinita, se hace carne y llega entre nosotros. Entonces la celebramos con tanta alegría. A lo largo del tiempo, las celebraciones han evolucionado, mezclando creencias y tradiciones. En Ecuador, el sincretismo se refleja en la unión de festividades como el Capac Raimi y la Navidad, mostrando cómo las culturas han encontrado puntos de encuentro, desde la solemnidad de la Misa del Gallo hasta los rituales ancestrales. Cada celebración es un testimonio vivo de nuestra historia. Sigamos explorando cómo estas tradiciones se entrelazan y perviven en nuestra sociedad. Quito, una joya arquitectónica enclavada en los Andes. Es mucho más que un simple pueblo. La hibridez de costumbres une la creatividad como vida de paso, la espiritualidad y la vida diaria. Se entrecruzan, uniendo tradiciones nativas con influencias europeas. Con el tiempo, la gente de Quito creó obras asombrosas que muestran lo complejo y bella que es la mezcla de culturas. Bueno, el día de hoy estamos con nuestra primera entrevista y aquí tenemos con nosotros a María Soledad Montalvo. Por favor, si nos podrías contar un poco sobre cómo es tu trabajo, una introducción sobre quién eres. Bueno, yo tengo una actividad un poco inusual. Soy licenciada en restauración y museología. Eso quiere decir que me especialicé para trabajar y restaurar obras, sobre todo del arte de la escuela quiteña. Tengo una trayectoria de más de 25 años en donde he podido intervenir sobre todo en sitios emblemáticos del centro histórico, como es la iglesia de la Compañía, la iglesia del Sagrario, el Carmen Bajo. Estuve a cargo de la restauración de toda la pintura del Carmen Alto, que ahora es un museo y que de paso les invito a conocer. Entonces, soy una apasionada del arte quiteño y esa es mi actividad. Muchas gracias. Ahora, con nuestra primera pregunta, queremos que nos puedas ayudar explicando qué es el sincretismo para las personas de nuestro público que tal vez no sepan qué es. Bueno, el sincretismo es la unión, ya sea en la música, en el arte, de dos creencias o dos culturas, y eso está muy presente en nuestro arte, en donde tenían que evangelizar a los pueblos nativos de América. Vemos mucha obra que representa a la religión, pero a la vez también de alguna manera para captar el interés de los indígenas propios de la zona, les dieron la posibilidad de que también hagan aportes, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, es icónico el cuadro de la Última Cena de la catedral, en el que está un cuy, o sea, está un cuy en la mesa. Eso es el sincretismo, o sea, cuando elementos de la otra cultura, que en este caso era la cultura que estaba conquistada, también tiene presencia en el nuevo arte que se genera, en el arte mestizo. Ahí que hay en muchos sitios importantes de las iglesias la representación del sol, que era el dios de ellos. El sincretismo quiteño fusiona lo indígena y lo español.
Como dijo Soledad Montalvo, restauradora de arte quiteño, cada obra restaurada revela esa mezcla, manteniendo viva nuestra historia. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿por qué fue importante este proceso del sincretismo? ¿Y cómo se puede ver esto en el arte quiteño en nuestra actualidad? Fue importante porque fue la única manera en que pudieron evangelizar. Tenemos que recordar que eran pueblos que tenían varios dioses y llegan la nueva civilización o la nueva cultura a cambiar la historia de sus creencias. Entonces, para poder hacerlo necesariamente tenían que recurrir a las obras, a los cuadros, para poder explicar, por ejemplo, el tema de la Trinidad. Por eso es que solo en América se da la Trinidad representada en los tres rostros, porque de alguna manera se valían de estas imágenes para hacer entender a las personas las creencias nuevas del catolicismo. Los pueblos originarios de la cordillera ecuatoriana poseían una cultura artística antes de la llegada de los españoles. Sus creaciones, llenas de alegoría, reflejaban un vínculo íntimo con el mundo natural y sus deidades. Ahora para nuestra segunda entrevista nos encontramos con Isabela Rosero. Por favor, Isa, ¿nos podrías explicar un poco sobre ti? Hola, soy Isabela, tengo 21 años y soy estudiante de arquitectura en la Universidad San Francisco de Quito y estoy actualmente en sexto semestre. Ahora para nuestra primera pregunta queremos cambiar un poco el enfoque de este segmento del documental. Entonces, Isabela, ¿tú cómo crees que se puede reflejar el sincretismo y este choque entre creencias en la arquitectura de Quito? Esto se puede ver mucho en el centro de Quito, ya que hubo mucha influencia de lo que es el colonialismo, pero también con elementos locales del país. Por ejemplo, en las iglesias se utiliza mucho piedras volcánicas del Ecuador y más que eso, todavía, aunque ya existía el hormigón y el acero, decidían utilizar materiales como el adobe y el bareque, que son muy tradicionales del Ecuador y de la antigüedad. Y no solo eso, sino también en los estilos, como en la iglesia de la Compañía se puede ver que hay un estilo muy barroco, que tiene influencias del barroco andino, no solo en el uso de materiales, sino también en los diseños que se pueden ver. Hay muchos diseños de plantas y elementos que son muy locales y también en el estilo igual de las iglesias adentro, digamos, como los bancos se usa madera local o ya la composición en general. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando llegaron los españoles se mezclaron dos culturas. Esta mezcla creó algo especial, a lo que se le llama sincretismo. Los artistas quiteños al servicio de la iglesia incorporaron folclore indígena en el arte devocional, creando un estilo híbrido que refleja la situación actual. En el corazón de los Andes, donde las tradiciones indígenas se entrelazan con la religión católica, Quito se convierte en un reflejo vibrante de un sincretismo cultural único. Aquí la historia, la fe y los sabores se fusionan para crear festividades que no solo celebran lo divino, sino también lo humano. Hoy exploraremos cómo las costumbres y rituales de nuestra ciudad transforman la Semana Santa, el Día de los Difuntos y las procesiones en un testimonio de nuestra identidad. Fe y tradición, la riqueza cultural. ¿Qué ocurre cuando la fe, la historia y el gusto se fusionan en una única festividad? Durante la Semana Santa, Quito se viste de solemnidad, pero también de alegría. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, la ciudad se transforma. Las procesiones, el fervor religioso y los aromas de la comida típica se entrelazan, creando una experiencia sensorial completa. Uno de los platos más tradicionales de esta festividad es la fanesca, pero no es solo una receta más, es un símbolo de nuestra historia y espiritualidad.
La fanesca tiene sus raíces en la época prehispánica, cuando las comunidades indígenas celebraban el Paucarraimi para agradecer a la Pachamama por las cosechas. Con la llegada de los colonizadores, se fusionó con elementos católicos, convirtiéndose en una comida rica, incorporando productos de la vegetación andina. Además, los 12 granos que se utilizan en la preparación hacen referencia a los 12 discípulos de Jesús. La fanesca no solo es un plato, es un ritual. Cada ingrediente tiene un propósito y siempre me recuerda a las reuniones familiares y la calidez de la cocina. Es una manera de conectarnos con nuestras raíces y de compartir con los seres que más queremos. Las procesiones son una parte integral de la Semana Santa en Quito, un reflejo de la devoción del pueblo. La procesión de Jesús del Gran Poder, por ejemplo, es celebrada desde 1961 y es una de las partes más conmovedoras de la Semana Santa. Según Wright, 2024, esta procesión se ha convertido en un evento de máxima devoción católica y de gran significado para la comunidad. En su experiencia como cucurucho, ¿cuál es el motivo que le inspira a llevar esta penitencia y realizarla en las procesiones? En realidad lo que me motiva es primeramente la fe que tengo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús del Gran Poder, por todos los favores recibidos, tanto para mí como para mi familia, pues Él me ha concedido muchas cosas y por eso es una forma de agradecer todo lo que Él me da. Como hemos podido observar, la procesión de Jesús del Gran Poder es un acto de fe impresionante. Los cucuruchos, con su penitencia, nos muestran lo que significa el sacrificio y el compromiso con nuestra religión. Cada paso, cada cruz es una manifestación de esa devoción tan profunda. Otra procesión emblemática en Quito es la peregrinación a la Virgen del Quinche, una tradición profundamente arraigada en la ciudad y en el país. Según Drake, 2018, durante estos días el pueblo del Quinche se llena de vida, con música, festivales y la presencia devota de miles de peregrinos. Aquí nos encontramos con la señora Mónica Aguilar. Disculpe, ¿cuál ha sido su experiencia con las procesiones y cómo es que esto le ayuda a reforzar su fe? Verá, mi amorcito lindo, antes uno se madrugaba a las 3 de la mañana. Íbamos a la misa de la Virgen de la Aurora, que se iba a la Virgen del Rosario de Pompeya, que se iba a la Colmena. Ahí bajábamos, había bastante gente que se iba con velas arriba. Últimamente se va solo a la procesión del Señor del Gran Poder. No hay más ya. Ese, ¿cómo se llama? Por ejemplo, gente había cualquier cantidad porque había más devoción. Ahorita ya casi no hay mucha devoción. Hay poquito nomás. Entonces, ahí es la fe que también, yo ya estoy aquí como 45 años. Bastante tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a estos testimonios, podemos darnos cuenta de que la religión es una parte fundamental en la cultura ecuatoriana. Las procesiones en Quito. Fe viva y en movimiento. ¿Cuáles son las procesiones más representativas de Quito durante la Semana Santa y qué las caracteriza? Las procesiones son uno de los mayores orgullos de Quito durante la Semana Santa. Según Quito Informa 2024, la procesión de la luz es una de las más esperadas, donde las antorchas, el baile folclórico y las figuras religiosas se mezclan, creando un ambiente único de devoción y celebración. Las procesiones de la luz es uno de los momentos más especiales. No solo se trata de la fe, sino también de la unión que se siente al compartir esta tradición con toda la ciudad. Ver las calles llenas de luz y escuchar los cánticos es una experiencia indescriptible. Otra de las procesiones más emblemáticas aquí en Quito es la del Vía Crucis, en la que los fieles recorren las 14 estaciones de la Pasión de Cristo. De acuerdo con Clase en 2017, esta procesión es una oportunidad para reflexionar sobre los sacrificios de Jesús y el amor incondicional que simboliza. Memoria y color, Día de los Difuntos. ¿De qué manera el pasado y el presente se fusionan en una tradición que respeta la vida y el fallecimiento?
Día de los Difuntos es un momento en el que las tradiciones prehispánicas y católicas se fusionan. Según Calendar 2023, los pueblos indígenas como los quicho e inca tenían sus propios rituales en honor a los muertos, mientras que con la llegada de los españoles, el Día de los Difuntos se incorporó al calendario católico, creando un espacio de sincretismo cultural. Este es un día para recordar, pero también para celebrar la vida. La fusión entre prácticas católicas e indígenas es evidente en la forma en la que honramos a nuestros difuntos, ya sea desde las vistas del cementerio hasta las ofrendas, como lo son las guaguas de pan. Este es un día para recordar a los que ya no están, conjunto reunirse a nuestras familias. Las vigilias, misas al aire libre y las ofrendas a los muertos reflejan esta rica tradición. Las familias no solo visitan las tumbas, sino que también preparan alimentos como la colada morada y las guaguas de pan, como una manera de mantener viva la memoria de los que ya partieron. Así es nuestro bello Quito, una ciudad donde la fe, la tradición y las memorias se unen para fusionar un sincretismo que da vida a festividades más profundas y enriquecedoras. De la solemnidad de la Semana Santa hasta la reflexión del Día de los Difuntos, la gente quiteña sigue celebrando su identidad cultural y espiritual, un testimonio de una tradición que nunca deja de crecer. Así es nuestro Quito delano, lleno de un mundo de tradiciones y culturas por conocer. Sigue disfrutando de este documental para que puedas adentrarte en las profundidades y maravillas que nuestra ciudad te puede ofrecer. Que suenen las trompetas, que suenen los tambores, para que la Virgen de la Merced nos dé sus santas bendiciones. Para responder a esta pregunta debemos remontarnos en el contexto histórico. La Mama Negra, o también conocida como la Santísima Tragedia, según Miguel Ángel Ur, tiene sus orígenes de elementos africanos, europeos e indígenas. La Mama Negra nace como un acto de devoción y agradecimiento. Se dice que en el siglo XVIII, los ciudadanos de la Tacunga, de la ciudad de la Tacunga, estaban intensamente preocupados por las recurrentes erupciones del volcán Cotopaxi. Es así que pidieron a la Virgen de la Merced, su patrona, que calmara estas intensivas erupciones. Una vez que estas erupciones cesaron, se consideró un milagro y así comenzaron las festividades y devociones hacia esta Virgen. Y así es como nace la Mama Negra. Uno de sus orígenes se remonta a los Ixchos, en la provincia de Cotopaxi, donde habitaban varios esclavos provenientes de la colonia. A mediados del siglo XIX, y junto con la abolición del esclavismo en el país, atribuyeron este suceso a la Virgen de la Merced, dando así origen a esta fiesta, conocida como la Mama Negra. ¿Te has preguntado por qué el personaje de la Mama Negra es un hombre disfrazado de mujer? Pues, hablando históricamente, This is Ecuador 2024 hace referencia a la liberación de los esclavos. Ahora hablando de una manera simbólica, esta fue una manera de romper con las normas tradicionales de género, creando una figura materna que no responde a la cultura patriarcal. Dando así el refuerzo a la idea de que la protección y el cuidado no siempre depende del género. Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, ¿el sincretismo realmente se encuentra presente en la fiesta de la Santísima Tragedia? Efectivamente, sí se llega a notar su presencia, ya que el sincretismo hace referencia a la formación de una amalgama de una o más tradiciones culturales, por lo cual podemos decir que esta festividad contiene tres: indígena, española y africana. Siendo una su festejo por la abolición de la esclavitud y la otra la liberación de las tierras, donde la intervención de la Virgen de la Merced fue crucial,
demostrando que esta amalgama de tradiciones populares, ancestrales, culturales y coloniales forman una sola celebración. Cansado de llamarte con mi alma destrozada.